presentar a Alejandra Leal. Alejandra Leal es, yo creo, de estos rockstars de la movilidad. Ha trabajado muchísimo tiempo en procesos de movilidad, en procesos de seguridad vial. Y la verdad es que ha inspirado a muchísimas personas, incluyéndome, para involucrarnos de manera más proactiva en los temas de ciudad, ¿no? Alejandra Leal es especialista en políticas públicas de movilidad y de seguridad vial, es codirectora de Céntrico y forma parte del equipo coordinador de la coalición Movilidad Segura que está impulsando la Ley General de Seguridad Vial. Es economista del SIDA y tiene una maestría en políticas públicas en el Hertie School of Governance en Berlín. Ha asesorado a gobiernos locales de México en proyectos de diseño de calle y normativas de tránsito. Ha coordinado y es coautora de publicaciones con varias agencias como Más Ciclistas, Más Seguros, de CONAPRA, propuestas regulatorias para un mejor gasto público en movilidad urbana para la Cámara de Diputados, el ranking Ciclociudades, el manual de calles para la SEDATU, la movilidad 4S para México, entre muchísimas otras. Entonces nos vamos a permitir ceder ahora sí que micrófono y pantalla para Alejandra Leal. Ale, mil gracias por liderar esta misión y por esta enorme chamba que están haciendo desde Céntrico. Mil gracias. Muchas gracias, Sergio, y gracias por la presentación. Un gusto también acompañarles. Mi nombre es Alejandra. Como les platicaba Sergio, pues uno de los proyectos que hemos estado impulsando desde 2014 es el proyecto de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y en torno a este proyecto es que pues se han derivado otros análisis interesantes, locales, que eran indispensables para hablar de una ley general. O sea, necesitábamos primero entender qué estaba pasando en los estados, todos los avances que han pasado. La innovación ha sido local y eso ha sido bien valioso en estos temas de movilidad y seguridad vial. Es decir, no necesitamos una ley general para que los estados empezaran con regulación importante en la materia innovadora. Pero sí necesitamos ahora que a nivel nacional se cuente con ese piso mínimo que alcance lo que están haciendo muy bien ciertos estados y que también sirva de referencia para los estados que están un poco más atrasados. Y también, pues, ¿por qué es importante el tema de las leyes, ¿no? Creo que generalmente cuando pensamos en el gobierno, pensamos mucho en el ejecutivo, ¿no? O sea, en la persona, en los responsables de ejecutar ciertas políticas, qué es lo que está pasando en nuestras calles, cómo se gasta el dinero, etcétera. Pero a lo mejor va a ser como clase de civismo, de ciencias sociales, pero pues ustedes saben, o sea, nosotros tenemos un país que tiene 3 poderes, uno de ellos es el legislativo, y el legislativo en realidad es el que se encarga de definir qué es lo que puede hacer el ejecutivo. Hay un principio legal bien interesante que dice que el gobierno solo puede hacer lo que la ley le indica. Nosotras como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, pero el gobierno solo puede hacer lo que la ley le indica. Entonces, en la medida en que este marco legislativo incluya temas, determine estas obligaciones, se va avanzando en este reconocimiento y responsabilidad ya no voluntaria, sino obligatoria por parte del Estado, ¿no? De reconocer ciertas disposiciones. Entonces, por eso es importante, pues, también trabajar todo este eje legislativo, que ha sido también un proceso bien interesante de trabajar de la mano con sociedad civil, porque sí hemos visto cómo ciertos grupos en distintas partes del país han evolucionado. Muchos han empezado y han conservado sus ciclovías recreativas, lo cual es súper positivo y tiene un impacto bien importante en la experiencia de muchos usuarios para animarse. Pero también hemos visto muchos activistas que empiezan a hablar más de política pública, se empiezan a meter en las leyes, a estudiar los reglamentos de sus ciudades, las leyes de sus estados, y eso es muy valioso para poder demandar, exigir, presentar propuestas a nuestras autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Y bueno, pues con esta breve introducción les quiero platicar de 2 documentos que presentamos recientemente. Ambos documentos los pueden descargar. A ver, un segundo. Aquí está. Ambos documentos son públicos. El primero es la radiografía de las leyes de movilidad en México.
Ese es un documento que hicimos con el ENDIMOV. La figura del ENDIMOV también es algo bien interesante, es Encuentro Nacional de Diputados por la Movilidad. Y este encuentro agrupa a diputados locales de distintos estados que les interesa el tema de movilidad. Y también su creación fue algo pues muy orgánico, muy interesante, porque pues entre diputados locales de Chihuahua, de Jalisco, de distintos estados, pues en realidad no hay ningún tipo de relación, ¿no? O sea, realmente cada quien forma parte de su congreso. Sin embargo, pues encontraron que muchos de ellos tenían interés en empujar iniciativas de movilidad en sus estados, y fue que empezaron a recurrir pues a diputados que ya tenían un poco más de experiencia en este tema, ¿no? Como es el caso del diputado Jonadab Martínez, que él es de Jalisco, y la diputada Roxana Montealegre, que es de Hidalgo. Ellos pues ya tienen una trayectoria muy grande desde distintos frentes trabajando estos temas. Y bueno, pues empezaron a hablar con más diputados de todos los grupos parlamentarios o los partidos políticos interesados, ¿no? En empezar a entender qué es lo que estaba pasando en los estados, qué iniciativas se estaban promoviendo, y pues decidieron agruparse en este Encuentro Nacional de Diputados locales por la movilidad, en MIMOVE. Y por otro lado, este otro documento que se llama Movilidad en México, Panorama Legislativo y Normativo, que ese documento lo preparamos para el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto de investigación que forma parte del Senado de la República, y que lo que busca pues es identificar diagnósticos y mejores prácticas que sirvan como base para la legislación o temas que se estén trabajando en ese momento. Entonces también fue muy importante porque la radiografía nos dio como esta fotografía más local, y con este otro documento llevamos eso a una escala nacional, ¿no? O sea, además de lo que está pasando en los estados, ¿qué está pasando a nivel nacional? Entonces, un poco de lo que les quiero platicar hoy. El primer documento, el que publicamos en el Senado, se lo publicamos a principios de este año. El objetivo es investigación y análisis jurídico en apoyo a este trabajo legislativo en el marco de la reforma constitucional que también impulsamos y que los senadores y diputados aprobaron, que reconoce el derecho a la movilidad y también que establece que se tiene que publicar una ley general de movilidad y seguridad vial. Brevemente les voy a contar cómo fue el tema del derecho a la movilidad. Cuando nosotros estábamos impulsando el tema de la Ley General de Seguridad Vial. Primero era, bueno, en el 2014 era de las dos temas, movilidad y seguridad vial. Después fue de seguridad vial, y luego regresamos al tema de trabajar los dos temas, porque cuando se propone una iniciativa, se manda a opinión de las secretarías del Ejecutivo, a SEDATU, SEGOV, en fin, a todas las secretarías que tienen algo que ver. En ese momento, cuando presentamos una iniciativa, muchas de las respuestas del Ejecutivo eran: no hay una facultad explícita del Congreso para legislar en materia de seguridad vial. Hay un artículo en la Constitución que dice en cuáles temas se puede legislar: salud, el derecho a la vida, educación. Sin embargo, no viene literal la palabra seguridad vial. Ahí hubo como interpretaciones entre abogadas, porque a veces puedes como jalar estos temas que ya están reconocidos en la Constitución para legislar, y entonces generar una ley general que ya hable de estos temas. Por ejemplo, el tema de Ley General de Cambio Climático. O sea, en la Constitución, en este artículo, no dice exactamente cambio climático, pero dice el derecho al medio ambiente limpio, a otros temas que jalan un poco la facultad para poder hacerlo. Y entonces, en su momento, cuando nos decían la opinión, o sea, además de presentarles pues argumentos de por qué era necesario trabajar el tema de seguridad vial, la respuesta era muy sencilla. O sea, nada más nos decían esto: no, es que no hay facultad para que el Congreso legisle en este tema. Y pues la comisión en el Senado, que fue con la que iniciamos el trabajo, pues nos dijo: ¿saben qué? Impulsemos entonces la reforma constitucional. Y fue un paso difícil, porque pues no es cualquier cosa reformar la Constitución. O sea, implica una ley, se tiene que aprobar en ambas cámaras, en el Senado y en diputados. Una reforma constitucional, además de que se tiene que aprobar en dos cámaras, se tiene que aprobar en al menos la mitad de los congresos estatales, que son 17. Entonces, pues el camino se veía larguísimo y complicado.
Lo que pasó fue que en el Senado, en la comisión, pues se planteó, queremos hacer esta reforma para incluir el tema de seguridad vial, pero también como parte del proceso de discusión dijeron, oigan, si ya vamos a reformar la Constitución para incluir que también se pueda legislar en el tema de seguridad vial, ¿por qué no incluimos ya otras iniciativas que hay de temas de movilidad y que se legisle en materia de movilidad y seguridad vial y además reconocemos el derecho a la movilidad, ¿no? Y eso fue por resultado de la misma comisión que estaba ahí y que nosotras como sociedad civil pues nos gustó mucho también como pues el debate trajo este tema del derecho a la movilidad. Y dijimos, va, o sea, impulsamos también este derecho y sale una reforma mucho más completa, ¿no? Entonces, así fue como se aprobó en el Senado, así llegó a diputados que también se aprobó, y después viene todo el tema de trabajar con los congresos estatales. Eso fue hacia octubre, noviembre del año pasado. Y finalmente, pues se lograron los 17 congresos estatales, con lo cual, pues se llevó la iniciativa al Ejecutivo para que lo publicara en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el 19 de diciembre se incluyó en nuestra Constitución el derecho a la movilidad, y en esta reforma constitucional hay una parte en donde se llaman los artículos transitorios, que son esos artículos que un poco dicen las acciones que tienen que pasar posteriores a esta publicación, y en ellas, en este transitorio establecía que se cuentan con 180 días para que el Congreso publique una ley general de movilidad y seguridad vial. Estos 180 días que se publicó el 19 de diciembre se cumplen ahora el 17 de junio. Como va el proceso de la ley, vemos que todavía le falta mucho trabajo, no ha salido del Senado, estamos esperando que salga pronto del Senado, también trabajando con la comisión para que así salga, pero es muy probable que no se cumpla con el término constitucional, lo cual es grave porque sí habla de una falta pues a una reforma que se hizo. Y creo que como sociedad civil lo que nos toca pues es no quitar el dedo del renglón, seguir trabajando con las autoridades que les corresponde, pero sí estamos ya como con a contrarreloj para que se apruebe pues esta ley. Este documento, como les decía, pues es en el marco de todo esto de que se aprobó el derecho, de que está esta obligación de publicar esta ley, y pues lo dividimos en estas secciones de las cuales iré hablando. Primero lo que quisimos hacer es cuántas iniciativas o cómo ha sido el trabajo legislativo a nivel nacional en el Congreso en materia de movilidad. Y ha sido bien interesante ver que en ambas cámaras es un tema que cada vez es más trabajado. Vemos que también hay temas que no solo son de movilidad y seguridad vial, sino que se vinculan con otros como transporte y desarrollo urbano. Y lo que hicimos fue un análisis de las iniciativas que se han presentado en estas últimas legislaturas, de la 62ª a la 64ª, que es la actual. Y pues también tomando en cuenta este análisis a partir de 2012, que 2012 fue la primera vez o el primer referente que existe sobre el derecho a la movilidad en México, y que este fue un documento también nacido de sociedad civil, un documento que publicó el ITDP, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, con la Comisión de Desarrollo de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal en 2012, ¿no? Vemos también que a partir de 2012 se empiezan a retomar este término pues en distintas iniciativas y en leyes también estatales. Entonces encontramos, por ejemplo, que en el Congreso, en total, en la 62ª se presentaron 40 iniciativas de estos temas, después subió a 175 y después a 180, ¿no? O sea, realmente el tema está en la agenda. Es algo que decimos en Céntrico, creemos que el discurso ya lo ganamos, entonces ahora faltan realmente las acciones y las transformaciones e incluso la aprobación de ciertas disposiciones, porque esto es solo presentación, no significa que todas se hayan sido aprobadas, pero sí habla de un interés ya mucho más grande de los diputados y los senadores para trabajar estos temas, ¿no? Incluso hicimos ese análisis de cuántas fueron presentadas, cuáles son minutas. Minuta se refiere a que cuando una iniciativa es aprobada en una de las cámaras, eso se convierte en minuta. Entonces, lo que llega es la cámara de origen y la cámara revisora. Lo que llega a la cámara revisora ya no se llama iniciativa, se llama minuta, porque ya es el resultado del análisis de una de las comisiones.
también pues cuáles fueron aprobadas y esta división también por grupo parlamentario. Ese es otro tema. En el legislativo no son partidos políticos, son grupos parlamentarios cuando hablas pues de los distintos partidos que conocemos, ¿no? Aquí también pues hacemos en el documento pues un análisis de quiénes han sido los senadores más activos durante esta última legislatura y sobre qué temas han estado legislando. Yo creo que también es una buena referencia, sobre todo porque pues, los senadores son representantes de nuestros estados, entonces también saber qué es lo que están haciendo y cómo se vinculan estas iniciativas nacionales pues con las realidades de los estados. En lo que les platicaba del derecho a la movilidad, ha sido como una transición interesante cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque les decía, en 2012 está este informe que publicó la Comisión de Derechos Humanos y después en 2013 Jalisco es la primera ley que ya no le llama ley de transporte, ya utiliza el término movilidad. ¿Por qué es importante? Porque movilidad se refiere a un tema más general que incluye a los distintos usuarios. O sea, ya no es hablar exclusivamente de transporte, que generalmente era como eran antes, sino hablar de peatones, ciclistas, en realidad, pues de todo este sistema que se requiere para realizar traslados en la ciudad. Luego, en 2014, la ley de Ciudad de México es la primera en reconocer este derecho a la movilidad. Luego, en el 2017, el derecho también es reconocido en la Constitución. ¿Se acuerdan? Hubo un proceso de constitución en la Ciudad de México, pues que también en temas de movilidad eso fue un avance. Y luego, ahora, pues lo que acaba de pasar a finales del año pasado, de 2020, que es que el reconocimiento del derecho a la movilidad en la Constitución. Y también este concepto que se propone está basado en el enfoque DESC, que son derechos económicos, sociales y culturales, en donde ya se habla son derechos que lo vinculan con ciertos criterios, disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, ¿no? Que tienen que tener, en este caso, pues el sistema de movilidad para que las personas puedan realizar o satisfacer sus necesidades, más que realizar viajes. O sea, se habla ya de lo que se necesita hacer. En una de esas ni siquiera necesitas viajar, es un tema más de accesibilidad y este enfoque pues lo incluye. Entonces, pues en este documento también fue una buena oportunidad para documentar todo el trabajo que ha habido de sociedad civil en torno a la ley, porque les digo, es un tema que se ha trabajado ya por distintos años, ¿no? Entonces, esta fue la primera propuesta de 2013 a 2017. En ese momento estaba muy latente el tema del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la OMS, que pues, fue suscrito por México en 2011. Llegamos a los 10 años, todavía muy lejos de alcanzar la meta, que era reducir en 50% el número de muertes y lesiones graves. Pero pues era como el tema que México como país se había comprometido y que incluso está ahorita en proceso, ya se comprometió a través de la firma de otro tratado, pero pues como que han faltado acciones mucho más contundentes derivadas pues de este compromiso, ¿no? En ese momento, en esa legislatura, pues no se convirtió en una iniciativa formal porque no hubo mucho eco en el gobierno federal, pues ni en la mayoría parlamentaria. Luego, en la siguiente legislatura, ahí sí hubo un cambio interesante que fue la creación de una comisión especial de movilidad. Las cámaras se dividen en comisiones. Las comisiones son como los grupos de trabajo específicos, ¿no? Entonces hay comisión de salud, de medio ambiente. En este caso no había habido nunca antes algo de movilidad. Y las comisiones tienen la facultad de dictaminar, es decir, cuando les llegan iniciativas, las comisiones son las que aprueban o no ciertas acciones. En este caso fue una comisión especial. Las comisiones especiales pueden generar opiniones, pero no dictaminan. Son especiales, esa es la característica, pero sí son comisiones pues, que responden a temas nuevos, a coyunturas, por lo cual se hacen esos grupos de trabajo, pero fue un buen primer paso pues, para acercarnos más a lo de la ley. Durante esta legislatura hubo algo interesante que también pues, modificó o actualizó el tema de legislación a nivel nacional,
que fue la actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Por primera vez incluye un título de movilidad. Es también interesante porque ya, o sea, estamos hablando de 2016 y anteriormente ya había habido reformas en los estados que ya hablaban de estos temas. Entonces, otra vez, el tema federal se puso al día de lo que estaba pasando en los estados como de avanzada. Y bueno, pues reconoce por primera vez temas, define el tema de movilidad. Y a través pues, de esta comisión especial es que también se genera esta iniciativa para expedir la Ley General de Seguridad Vial. En ese momento, las comisiones a las que se turnó la iniciativa no emitieron el dictamen. El dictamen es ya la opinión de la comisión y entonces pues no se publicó, no hubo, se quedó ahí en el proceso, ¿no? Luego, y en este momento fue cuando quien presidía esta comisión de especial de movilidad era el diputado Jonadab Martínez, que fue con quien estuvimos pues trabajando más cerca este proceso. Luego, en 2018, inicia la legislatura actual. Se presentó una iniciativa, o sea, esta iniciativa que se quedó parada un poco durante la legislatura pasada, se retomó, se actualizó también al contexto de la administración actual y la comisión pues estuvo como que trabajando en estos foros. No sé si alguna de ustedes participó, hubo 8 foros regionales en todo el país durante 2019, en donde pues se retomaron inquietudes locales, ¿no? De lo que pasaba. Y en abril de 2019, pues presentaron esta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial, que es la que les digo que otra vez se topó con pared cuando llegó al Ejecutivo de que no había la facultad específica. Entonces, ahí fue como un poco de lo que había detrás de todo este proceso. Y lo que vimos en las mesas de discusión de la reforma constitucional, pues es que era muy importante entender qué pasaba en los estados para poderles decir a los senadores y diputados, saben que hay estados que ya reconocen este derecho a la movilidad. Entonces, el reconocerlo a nivel nacional no va a ser tan complejo porque ya es un avance local. Entonces, para eso hicimos esta revisión de las 16 leyes. Son 16 que se aprobaron después de 2012 y que ya también incluyen el tema de movilidad. Y la revisión para hacer este proyecto incluyó tanto leyes generales que ya existen, como estas leyes pues más locales, ¿no? Esto es de la de asentamientos humanos, pero voy a entrar ya con el tema de las leyes estatales. Estas son las 16 leyes estatales que revisamos. Si se fijan, las primeras en ya tener este concepto de movilidad fueron la de Jalisco en 2013, Ciudad de México 2014, Estado de México 2015, y así un poco distintos estados han ido actualizando sus leyes. Estos datos nos ayudan mucho en este proceso de la reforma constitucional, decirles que en las constituciones, los estados las entidades federativas de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo ya reconocen el derecho a la movilidad en sus constituciones. Y además, en sus leyes estatales de movilidad ya lo reconocen Nayarit y Quintana Roo. Parcialmente los estados de Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, el estado, Nuevo León y Sinaloa. Este documento, digo, aparte de ayudarnos a justificar el proceso de la reforma constitucional, también sirve mucho para los diputados locales, para que sepan en qué situación está su estado y también qué oportunidades de mejora tienen con respecto a su legislación estatal. O sea, realmente esa fue la colaboración que hicimos como Céntrico con Endimob, o sea, decir en qué momento estamos, y de ahí se pueden pues detonar distintas iniciativas, ¿no? En el documento de la radiografía lo que hicimos fue analizar, por ejemplo, qué principios, generalmente en las leyes se genera al principio una serie de principios que son los que rigen la lógica o la narrativa que va a tener la ley. De hecho, esto también nos sirvió para hacer el proyecto de iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial presentado por la Coalición Movilidad Segura, que agrupa, o sea, nos dimos forma también en este proceso de sociedad civil, agrupa a 60 organizaciones y especialistas y familiares de víctimas de todo el país
pues impulsando este tema de la ley. Este estudio también nos sirvió para ese proyecto, porque entonces dijimos, a ver, en los estados, estos son los principios que las leyes ya reconocen: accesibilidad, sustentabilidad, calidad, innovación tecnológica, eficiencia, igualdad, participación, corresponsabilidad social, seguridad, ¿no? Aparte, o sea, vimos ahí que era una coincidencia muy, muy grande, o sea, para todos los estados esto es lo importante, y esto es lo que creemos que una ley general tendría que considerar, ¿no? Vienen otros temas que algunos estados sí y otros no las reconocen, pero era importante saber también cuál es la narrativa y los ejes rectores de lo que está haciendo cada legislatura. Revisamos distintos temas, por ejemplo, también en las leyes estatales, qué entidades públicas se definen que tendrían que ser responsables de estos temas. Entonces, veíamos quiénes hablaban de una Secretaría de Movilidad, quiénes de un instituto o un área de desarrollo urbano, de obras, medio ambiente, policía, gobierno, planeación, también para entender cómo están trabajando desde el Ejecutivo, reconocido pues por la ley, ¿no? ¿Qué dependencia o cómo ejecutan ya lo que se establezca en la ley? También revisamos temas de planeación, quiénes tienen programas sectoriales, quiénes tienen programas metropolitanos o programas especiales, ¿no? Para ya temas como mucho más puntuales. Y vimos pues que diferentes estados consideran distintos programas. O sea, ya cuando entras a este detalle, pues es el tema crucial, o sea, de que también en tu legislación tiene que venir incluidas ciertas disposiciones, y sobre todo en la estatal, o sea, no, como les decía, una ley general no depende, más bien, los estados pueden avanzar en muchos temas independientemente de lo que pase a nivel nacional. El nivel nacional, ¿por qué es importante? Porque vivimos en un país que, por ejemplo, el tema de presupuesto es altamente centralizado. O sea, gran cantidad del presupuesto que se va a temas de movilidad viene de fondos federales. Entonces, si no vemos claramente una política a nivel nacional y también responsables de ambos temas, de movilidad y de seguridad vial, es difícil que bajes a los estados, ¿no? Y los estados nos lo decían en los foros regionales, pero no tengo recursos, ¿no? O sea, necesito financiamiento para poder echar a andar ciertas acciones, ¿no? Y mucho de este financiamiento pues viene del gobierno federal. Entonces, por eso es que es importante la concurrencia que tenga que existir entre los tres niveles de gobierno, tanto a nivel nacional, federal, como los estados y los municipios. También ahí revisamos si las leyes estatales cuentan con alguna disposición de financiamiento. Esto también pues para entender cómo los estados están determinando en sus leyes si desde la ley van a empezar a determinar esta existencia de fondos, y también cómo eso se tendría que replicar a nivel nacional, ¿no? Entonces, en la revisión de estas leyes, lo que vimos era, pues sí, había algunos fideicomisos, algunos fondos. Quizá un siguiente paso sería ver cómo están funcionando, ¿no? Estos fondos, porque sí, sabemos que hay una diferencia entre lo que está en la ley y lo que realmente pasa, ¿no? En esta revisión fue qué está en la ley y qué tendría que estar haciendo el Estado por ley, o sea, porque ya tiene como esta obligación. También vimos, por ejemplo, si incluían registros, ¿no? Sabemos que en temas de movilidad y seguridad vial, un tema pues, son los datos, o sea, siempre contar con la información que nos permita tomar decisiones es clave. Entonces, también entender si existen ya registros por ley que los estados deberían de tener. Yo creo que esta información es también bien útil como activistas, pues porque te da, o sea, es realmente lo que nuestro gobierno tiene que estar haciendo, ¿no? Entonces es muy distinto llegar solicitando algo cuando dices porque la ley te lo indica, a otros razonamientos que también son válidos, pero creo que aquí el tema sí es ir cerrando esta responsabilidad y este margen de acción, ¿no? O sea, estas son las prioridades o lo que tendrías que pues estar haciendo, y pues si en la ley están, pues es todavía mucho más claro. Entonces, ahí, por ejemplo, veíamos si tenían algún tipo de registro de licencias de transporte público, de choferes, de RTs, de los servicios, las plataformas de servicios como de taxis, de vehículos, de seguros, infracciones y accidentes. Entonces, era como también, pues,
tomar esa fotografía. Yo sí, de los estados, o sea, sí les recomiendo mucho pues poner literal, buscar su estado y pues vayan viendo cómo va cada uno de en los puntos que evaluamos, ¿no? Otro tema es el de participación, o sea, ver si en la ley se establece un mecanismo para que la ciudadanía, la academia, sociedad civil o distintos sectores pues puedan participar en la planeación de estos temas de movilidad. Entonces, pues ahí revisábamos también qué nombre tenía, si era un consejo. Generalmente son consejos los que se hacen, qué características tenía, que la estructura, y también qué facultades tenía sociedad civil, ¿no? Para participar en este proceso. Eso también pues, nos da elementos para saber si hay un consejo o no. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la ley sí establece que debe haber un consejo, pero pues a la fecha no existe, ¿no? Entonces no se ha instaurado este consejo, a pesar de que la ley lo indica. Entonces, sí hay elementos pues, para pedir que se cumplan ciertas disposiciones. Luego hicimos una evaluación ya mucho más detalle sobre estos 4 subsistemas. El tema de los subsistemas es interesante porque viene, bueno, la definición del derecho a la movilidad desde la de ITDP y la Comisión de Derechos Humanos habla del sistema de movilidad como todos los elementos que necesitas para que las personas puedan satisfacer sus necesidades en condiciones de igualdad, equidad, sustentabilidad. Y el sistema se refiere no solo a la infraestructura, no son las calles nada más, o sea, es realmente el presupuesto, la institución responsable, la existencia de datos, o sea, todos los elementos que incluyen el que podamos satisfacer nuestras necesidades. Entonces, se puede dividir en estos subsistemas. Estos subsistemas se plantearon también muy bien en la Ley de Movilidad de Colima, en donde pues, se hablaba de la infraestructura vial, de servicios de movilidad, de tránsito y circulación y de la demanda de movilidad. También lo tiene ya la de Nayarit, y nos parecieron como una buena estructura para analizar temas a mayor detalle. Y considerando esos 4 subsistemas, hicimos como una evaluación, ¿no? De distintos criterios que nos dieron pues esta calificación, porque al final también queríamos cerrar con algo que comunicara mejor cuáles leyes o cuáles estados tienen muy buenas prácticas en sus leyes y cuáles todavía les falta pues mucho trabajo, ¿no? Eso también lo pueden revisar a detalle en la publicación, pero pues vimos que las leyes que más completas vienen son las de Nayarit, las de Colima, Ciudad de México, Coahuila, bueno, y ya de ahí para abajo, ¿no? Entonces, también esto para los diputados locales, pues es información que te dice por dónde puedes empezar a actualizar la ley del Estado. Y en su momento, pues de la ley, pues nos ayudó también para reconocer muy buenas prácticas que ya existen en los estados, que incluso en el proyecto que hicimos de iniciativa de ley de la Coalición Movilidad Segura, lo pueden consultar en la página coaliciónsegura.mx, y en las notas al pie, en muchas disposiciones, ponemos de qué ley estatal estamos jalando el ejemplo. No dejándolo como el estatal, porque las facultades son distintas, pero sí retomando pues, prácticas que podrían ser pisos mínimos a nivel nacional. Finalmente, en el documento ya más general que les hablaba de la movilidad a nivel nacional, incluimos 2 secciones más, que es el de las normas oficiales mexicanas en materia de movilidad. Las normas son disposiciones mucho más técnicas, en donde se incluyen elementos ya muy puntuales de cómo tendrían que ser ciertos productos, por ejemplo, ¿no? Actualmente hay un proceso muy importante de la actualización de la NOM que habla de los vehículos nuevos, vehículos seguros, ¿no? Grupos de sociedad civil están trabajando fuertemente en esa área de establecer disposiciones que obliguen a la industria mexicana del automóvil a tener vehículos seguros en las calles, ¿no? Y un poco el tema es que en México se construyen vehículos seguros, pero no se venden aquí en este país porque las disposiciones son más laxas, son vehículos que se venden, son de exportación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el gobierno está permitiendo hacer, o sea, no los tenemos de todos modos, pero no son los que se quedan aquí? Y ahí pues hay normas de muchos temas en donde pues ya, pero son importantes también en el proceso de legislación. Y
El tema de también pues mejores prácticas en materia de movilidad, ahí hicimos pues una identificación de algunos temas en leyes estatales y también pues temas internacionales. Con eso cierro un poco mi intervención, pero también para escucharlos y conocer pues algunas de sus dudas o inquietudes. Gracias. Mil gracias, Alejandra. Les recordamos que si levantan su mano, que puede estar en reacciones o en participantes, podemos darles uso de micrófono para hacer sus preguntas. Ahorita, por ejemplo, Denny Gamboa, estamos dándote acceso a tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta puntual. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectísimo. ¿Qué tal? Mi nombre es Lidia Denny Gamboa, soy de Puebla y formo parte de un colectivo que se llama Espacio Público, Filosofía y Letras, y somos quienes están impulsando la ley de movilidad en Puebla, una ley de movilidad en Puebla para derogar la anterior. Y bueno, tengo varias preguntas. Tú me dices dónde me detengo. Y la primera es, bueno, ahora estamos volviendo a discutir sobre el contenido ya de una ley de movilidad. Ya hemos tenido varias versiones, pero bueno, vamos por una más. Y entonces quisiera saber, nosotros tenemos nuestros mínimos irreductibles, pero quisiera saber, desde tu punto de vista, Alejandra, ¿cuáles son los mínimos irreductibles de una ley de movilidad para México? Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es... dices que los principios constituyen la lógica o la narrativa de una ley. Me gustaría que abundaras más en esto. Exactamente a qué te refieres con la lógica y con la narrativa de una ley. Porque, bueno, yo he tenido dificultades en ver qué principios dejar, qué principios eliminar. He comparado varias leyes en el caso y me parece que es interesante lo que dices, pero me gustaría tener más claridad. Quisiera saber si en el texto que has estado haciendo referencia de céntrico, la exigibilidad y la progresividad están explicados. Si es el caso, me voy allá y reviso el texto. Si no, ¿qué significa esto de exigibilidad y progresividad de una ley? Porque son términos que no tenía yo identificados con la ley de movilidad. Y la última pregunta es, ¿qué entidades regulatorias tú crees que sean las ideales o cuál es la ideal para justamente regular el asunto de la movilidad? Porque, bueno, hay diferentes posiciones en diferentes leyes, ¿no? Y a veces parece que es mejor que sean pocas, a veces parece que es mejor que sean muchas, ¿no? Pero bueno, quisiera entonces saber tu opinión. Y esas son mis cuestiones. Perdón, y una aclaración. Puebla ya tiene también en la Constitución el derecho a la movilidad reconocido. Se reconoció el 8 de abril ya se publicó en la Gaceta, en el periódico. Sí, Mil tienes gracias, toda la Denny. razón. Felicidades. Súper, pues básale, si gustas ir respondiendo las preguntas. Alcancé a escribir 3 en el chat, por si se nos olvida una. Va. Nada fáciles tus preguntas, ¿eh? O sea, me pones en aprietos, Denny. No, no es cierto, está muy bien. La verdad es que también felicidades por todo el esfuerzo que están haciendo el Puebla. Puebla siempre ha sido también uno de los estados como pioneros en empujar distintas iniciativas y pues en el tema legislativo no es la excepción. Y pues también hemos visto todo el esfuerzo que están haciendo desde el grupo del que formas parte, entonces está padrísimo. Respecto a los irreductibles, yo creo que sí depende mucho del estado. O sea, sí, no sé si te refieres a irreductibles en una ley estatal o en una ley general. Yo creo que en una ley estatal, ¿no? Por el proceso en el que están viviendo. Sí depende mucho también de que ya tengas instalado, o sea, de que ya exista en la ley, en la ley actual o en la última ley, por hacer así algún espejo, ¿no? Por ejemplo, nosotras en la ley general a nivel nacional estamos empujando por la creación de un sistema nacional de movilidad y seguridad vial. En su momento, hace tiempo, impulsamos la creación de una agencia de seguridad vial.
Sin embargo, pues ustedes se saben, el contexto actual no es de crear nuevas dependencias, sino realmente pues utilizar los recursos actuales y hacerlo funcionar de la mejor forma. Por eso es que empezamos a movernos hasta ese sistema como un ente rector, regulador y de coordinación pues de lo que pasara. Como actualmente no existe ninguna dependencia a nivel nacional. En el caso de Puebla, pues sí existe, ¿no? O sea, sí hay una secretaría, también, entonces no, creo que ahí hay como diferencias. ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes? Yo sí, trabajando temas de seguridad vial, sí retomaría mucho el tema primero de los factores de riesgo, sobre todo en el tema estatal, o sea, ver el tema del alcohol y conducción, que está vinculado con el reglamento de tránsito, pero que tiene que venir desde la ley. El tema de los vehículos seguros, fíjate, ese es otro tema difícil, porque vehículos seguros solo se puede regular a nivel nacional. A pesar de que es uno de los factores que reconoce la OMS, poco pueden hacer los estados. Pero pues es un factor que se ha encontrado, ¿no? También está el uso de las sillas de retención infantil. Y bueno, un tema que hemos trabajado muchísimo, que creo que se nota mucho en el proyecto de la coalición, es el tema del control de la velocidad. O sea, realmente creo que en un país donde la mitad de quienes mueren en las calles son peatones, sí habla mucho de la velocidad, o sea, de cómo se están controlando las velocidades. Creo que a nivel estatal ese es básico, o sea, el establecimiento de definición de las velocidades máximas por el tipo de calles, también la misma clasificación del tipo de calles que tienes. Y bueno, pues pensar sí en responsables, en financiamiento, ese también era uno de los temas importantes. Por mencionar algunos que creo que son clave, ¿no? Y en el tema de los principios, o sea, los principios son, o sea, no tiene que estar desconectado el principio de los articulados, o sea, realmente los principios son lo que te dan sustento para que entonces tú digas por qué los artículos que va a incluir la ley. Y a veces vemos como una desconexión importante, ¿no? O sea, realmente a lo mejor en el principio, por ejemplo, algo también que pasa. Reconoces como principio, no sé, el tema de equidad, ¿no? Que era también uno, de accesibilidad, ¿no? Pero en ninguno de tus artículos quizá mencionas temas que tengan que ver con esto. Entonces, eso no puede como ocurrir, o sea, tiene que haber una relación entre ambos. También ha sido interesante cuando hicimos este análisis de las leyes, hemos visto como una especie como regionalmente, una especie de copy-paste, o sea, como que algunos estados revisan, pues, o sea, Jalisco, por ejemplo, es como pues, el pionero, ¿no? En esa región. Entonces, sí empiezas a ver que ciertos estados alrededor, pues, retoman ciertas disposiciones. La Ciudad de México, aquí, pues, en la zona central, también como que se empiezan a retomar muchos temas que tú ves, así que es casi la misma redacción, ¿no? No digo que sea bueno o malo, o sea, es también interesante porque, o sea, es importante conocer entonces qué está pasando en los otros estados e incluso tener esta oportunidad de analizar si está o no funcionando, para entonces hacerlo parte también de tu proyecto, ¿no? O sea, tienes como esa oportunidad de ver si funciona, si no funciona, o qué ajustes pues se tienen que hacer. Eso requiere pues más análisis, pero que creo que sí es importante pues y tener esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque pues ya tienes la experiencia de alguien más que lo puso ahí a funcionar. Y bueno, pues el tema de los conceptos que mencionas, sí, vienen en la iniciativa que está en la página de coalición. Y, por ejemplo, progresividad se define así: la obligación de las autoridades responsables de garantizar los objetivos de la presente ley, de generar una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos de la movilidad y sus derechos relacionados, de tal forma que siempre están en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. O sea, es un poco como es siempre ir para adelante, o sea, ya no puedes ir atrás, menos cuando tienes ya un derecho reconocido en la Constitución. Cualquier cosa que modifique no puede ir para atrás, es pues, avanzar un poco. Mil gracias, Ale. Perdón, Silvana Forti, estamos dando acceso a tu micrófono. Tiene que aparecerte un mensajito.
Ya, gracias. Hola, yo hablo desde el Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, desde Mérida, Yucatán. Y tengo, bueno, una duda y una pregunta. Me llama la atención de que los principios de derecho de los DESC son, o sea, uno no los puede elegir este sí, el otro no. Son un conjunto de principios y digamos que eso me llama la atención que algunos estados como que no cumplen o no eligieron o no sé qué pasa ahí. Y, por ejemplo, progresividad, que es lo que te permite evaluar con indicadores qué tanto progresó o retrocedió, ¿no? Solamente un estado lo tiene considerado como Nuevo León. Y la otra cosa que me llama la atención de que algunos estados en sus leyes hablan de transporte y movilidad, como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, mi primera pregunta es, ¿hay cierta confusión en el tema, en estos asuntos? O sea, ¿por qué es así, pues? Y la segunda cuestión que quería preguntar, nosotros acá en Yucatán ni siquiera se actualizó la Ley General de Asentamientos Humanos y ya hemos eh, pedido y reunido, pero no pasa nada. Entonces, ¿hay alguna herramienta jurídica o que sirva para presionar a los estados, a los congresos estatales para que se hagan responsables de lo que tienen que hacer en cuanto a las actualizaciones de leyes? Y mi última pregunta es, otro problema que vemos de la fragmentación, tanto en el marco jurídico como en la práctica de gobierno, digamos, ¿no? Que es totalmente sectorial. Entonces, movilidad va por un lado, planeación urbana va por otro, y a veces contradiciéndose. ¿En algún punto hay algún debate o algún interés o alguna cuestión sobre plantear, pensar en un sistema integrado de planeación urbana que incluya movilidad como un componente y que podamos empujar más coordinadamente? Gracias, Silvana. También gracias por el trabajo del observatorio, impulsando el tema ahí en los congresos estatales, también fue importante. Respecto a lo que mencionas del derecho, o sea, la pregunta es, ¿por qué algunos estados no reconocen el derecho a la movilidad? ¿No? O sea, si ya, yo creo que depende mucho en su momento, quiénes están como tomando decisiones, pero también qué prioridades existen, ¿no? O sea, como dices, ya creo que gran parte del trabajo está hecho desde antes de que se reconociera el derecho a la movilidad en la Constitución, pero creo que ahora con más razón, o sea, porque si ya lo tenemos en la Constitución, o sea, realmente es un proceso, o sea, de hecho es hasta un tema, digo, para que comuniquen a sus diputados, o sea, diputadas, diputados, esto ya está en la Constitución, es una iniciativa que pueden hacer y que hay muchos fundamentos para que se pueda aprobar. Creo que es cosa de que pues los estados también recordar pues, que somos un sistema federal y cada estado tiene estas pues, facultades y también de determinar qué y no incluir en sus leyes. Entonces, es importante pues también el que se difunda esta información, que también la sociedad del estado que no haya reconocido esto, pues tenga ese acercamiento con diputadas y diputados y pues que se publique, ¿no? Y creo que el tema de las leyes que hablas es también interesante ver los nombres de las mismas leyes, porque también te van dando idea de en dónde está todavía el discurso en torno a la movilidad. Creo que les cuesta mucho a muchos dejar el tema de transporte. Generalmente cuando se incluye transporte en el tema estatal, está todo el tema de concesiones, que es uno de los temas más complejos de legislar en las leyes. Y entonces a lo mejor creen que
dejando movilidad, o sea, no queda claro, ¿no? Que también lo estás incluyendo. Pero pues los conceptos que conocemos de movilidad sí incluirían a todo pues el ecosistema que está relacionado, ¿no? Y pues si existe algo para presionar, estaba primero el tema de la armonización de la Ley General de Asentamientos Humanos. O sea, cuando lo que les platicaba que se hizo en 2016, por primera vez se incluyó este capítulo. Ese capítulo también pues daba pie a que las leyes estatales retomaran ciertos conceptos y se actualizaran en este proceso de armonización. Sin embargo, pues sí hemos visto que los ritmos en los congresos estatales son bien distintos. E incluso creo que ese capítulo avanzó mucho en el tema como conceptual, pero no de instrumentos. O sea, realmente no generaba instrumentos para los 3 niveles, como lo podría hacer la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pero sí es un avance que es importante, ¿no? Quizá también próximamente, si se aprueba pronto la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, pues habrá también un proceso de armonización. Armonización se refiere a que las leyes estatales tienen que replicar un poco, retomar las disposiciones que se publiquen en leyes generales. Una ley general, a diferencia de una ley federal, una ley general habla de la concurrencia de los 3 niveles de gobierno. O sea, no solamente son responsabilidades que les tocan a las secretarías del Ejecutivo Federal, sino que serían temas que incluyen a los 3 niveles, ¿no? Entonces, de ahí es que se deriva ese proceso de armonización y creo que, o sea, por cualquier lado no hay excusa para que el Estado no actualice su proceso. O sea, tienes o la Ley General de Asentamientos Humanos o próximamente esta otra ley y también pues facultades locales para poder hacerlo. Y el tema de tener como un sistema integrado. Entiendo que te refieres a que hay como temas de planeación, de desarrollo urbano, de movilidad, o sea, como si fueran temas que no tienen nada que ver, ¿no? O que no van caminando juntos. Coincido, creo que sobre todo desarrollo urbano y movilidad están muy de la mano, o sea, realmente el tema de ciudades expandidas es también lo que hace que aumente la dependencia del uso del auto y aumente el tiempo de traslado de muchas personas. Y creo que sí es importante de alguna forma vincularlo. Entiendo que pues, la Ley General de Asentamientos Humanos es lo que vincula el territorio con movilidad, pero también creo que en movilidad hay temas muy puntuales que escapan a lo territorial, o sea, que son, no escapan, pero son mucho más específicos, ¿no? Y no se diga de seguridad vial, ¿no? O sea, sí hay temas que ahí sí escapan al territorio. De hecho, por ejemplo, esa es una de nuestras propuestas muy fuertes, que en estos procesos la Secretaría de Salud tiene que estar muy activa, cosa que no hemos visto. O sea, quien ha estado encabezando todos estos esfuerzos ha sido SEDATU, que sí tiene el enfoque territorial, pero el tema de alcoholimetrías, el tema de las sillas, de cinturones de seguridad, no dan con las facultades que tiene en este momento SEDATU, ¿no? Y por eso es importante pues, también trabajar de manera más específica pues, estos temas a través de una ley general. Mil gracias, Ale. Augen Resendiz, estoy dándote acceso a tu micrófono. No sé si lo pronuncié bien, discúlpame. Hola, no te preocupes. Soy Eugene Resendiz. Actualmente soy estudiante de doctorado en salud pública en la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, pero soy arquitecta y trabajé mucho tiempo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y justamente mi pregunta iba un poco hacia lo último que acabas de decir, Ale. Siento que, bueno, mi investigación es sobre movilidad activa, actividad física y cómo es que el entorno urbano y el urbanismo afectan a que podamos ser activos o no. Y creo que justamente eso es lo que nos falta, ¿no? Habemos muchas personas que estamos haciendo investigación en esto. Queremos saber cómo es que podemos lograr que los mexicanos seamos más activos físicamente en las ciudades, pero pareciera que seguimos sin hablar el mismo idioma. Entonces, todos los que están como mucho más enfocados en salud pública, como que hay muy buenas intenciones, pero no hemos logrado construir ese como puente.
Y justamente quisiera saber un poco tus opiniones y si alguien más tiene alguna opinión sobre esto, en cómo podemos involucrarnos más allá igual y de la Secretaría de Salud, ¿no? Hay muchos organismos en temas de salud pública que incluso no les pasa por aquí que la actividad física o la movilidad activa es un tema de salud pública, ¿no? Y va mucho más allá del ejercicio. Entonces, y digo, hemos estado trabajando esto y sigo sin entender y quisiera escuchar sus comentarios sobre eso, ¿no? ¿Cómo podemos construir este puente para que la salud pública tome en cuenta la movilidad como algo que es esencial para la salud humana, ¿no? Hola, Eugene. Sí, es bien interesante cómo en distintas ciudades este vínculo de salud y movilidad es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Londres. Londres ha hecho un trabajo excelente en vincular contaminación del aire, salud, movilidad, promoción de la movilidad activa, ¿no? O sea, campañas en donde hablan pues del impacto que tienen las emisiones de los vehículos en niños, ¿no? Y la sociedad dice, claro, o sea, entonces por eso tenemos que prohibir que entren más vehículos a la ciudad, ¿no? Creo que son esos tipos de mensaje que todavía no, en nuestro país todavía falta que haga mucho más eco, o sea, que lo sientas muy tangible, ¿no? O sea, que está aquí, o sea, le está afectando a los pulmones de tu niño el que haya tantos autos. Y creo que sí es un recurso que todavía nuestras autoridades no han utilizado de forma más contundente, ¿no? Creo que también el tema de seguridad vial ha sido un tema que se ha enfocado mucho o que muchos esfuerzos han estado vinculados, por ejemplo, con atención tras el incidente, el siniestro, y poco o sí se ha trabajado temas de prevención, pero pues también desde salud, si no existen dientes o si no existe como algún tipo de, por ejemplo, de obligación, tanto a SCT o a SEDATU, de que se hagan auditorías viales previas a la construcción de cualquier proyecto vial, de lo que sea, puentes, carreteras, calles, pues se queda en eso, en una recomendación, ¿no? Que no tiene pues ningún tipo de validez. Y también vemos que pues en temas de obra pública, cuando hay que ahorrar o cuando hay que reducir costos, pues lo primero que se ve es el tema de movilidad activa. O sea, si tenías buenas banquetas, buenas rampas, pues ya no alcanza, ¿no? Entonces, sácalo, ¿no? Y bueno, pues entonces en el diablo están los detalles y en esos detalles es donde se te va pues el tema de la movilidad activa. Yo creo que, ¿cómo podríamos como llamar más la atención de estos temas? Igual, y tú que estás en investigación, también es como por ejemplo, cuando se promueven distintas disposiciones, el tener mediciones de los impactos, mediciones paramétricas, o sea, porque muchas veces te piden, o sea, bueno, ya, si construyo esta banqueta, esta ciclovía, ¿qué impacto tengo en la salud de las personas, no? Y paramétricos, o sea, porque hacer estimaciones reales, pues es complejo con la ausencia de datos que también tenemos, ¿no? Pero sí estimaciones, pues que nos permitan hablar de ahorros, incluso desde, por ejemplo, en el tema de seguridad vial, ¿no? O sea, todo el dinero que se gasta ahora en atención a pacientes que fueron lesionados, podría ahorrarse si se dedicara a veces recursos o a veces otro tipo a veces dinero o a veces otro tipo de recursos como gente a temas de prevención, ¿no? O sea, como hacer muy claro ese vínculo y que creo que en esta administración pues es algo que resuena o tendría que resonar muy fuerte el cómo hacer un uso más eficiente de tus recursos, ¿no? Pues a través de la prevención, que no se te vayan a atender después, sino en evitarlo. Y un poco creo que es lo que queremos comunicar también con la ley. Si le dedicas a esto, vas a ahorrar después en otros temas, ¿no? Que pueden ser más costosos y dolorosos para las familias, ¿no? O sea, por las pérdidas de sus familiares o también porque se queden con alguna lesión permanente. Pero sí, coincido, es una tarea pendiente, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando pues desde todos los sectores. Oli, me gustaría meterme aquí al chisme. Justo estuve hace 2 años en el Encuentro Nacional del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como oyente y estuvo increíble porque México tiene un sistema de vigilancia epidemiológica envidiable, ¿no? De Latinoamérica en general e incluso otros continentes, ¿no? Pero algo que mencionaron en algún momento cuando hablaban de seguridad vial es que cuando hablamos de epidemiología, generalmente
rastreamos las personas que entran al hospital, ¿no? Pero no dónde están sucediendo ni los accidentes, ni dónde están sucediendo los problemas de calidad del aire en el espacio, ¿no? Cuando hablamos de dengue, cuando hablamos de tuberculosis, cuando hablamos de leishmania, siempre hablamos de dónde se están dando para poder ir a tener acciones puntuales, ¿no? Y una de las doctoras encargadas nos decían, a ver, o sea, sí los accidentes viales, sí la mala calidad del aire es un problema de salud pública, la Secretaría de Salud tiene que atenderlos y mapear en dónde está sucediendo eso, porque así es como sacamos el problema de raíz, ¿no? No solo con los datos que están ingresando dentro del hospital. Y hubo una poca aceptación por el sistema de salud de decir, no, es que eso le toca a los de tránsito, no, es que esa recolección de datos le toca a los de vialidad. Y estuvo muy interesante la discusión, pero al final cae en esto, ¿no? Que mencionaban, al final es un problema de salud pública y le compete también a la Secretaría resolverlo como resuelve otros problemas epidemiológicos en el país, ¿no? Y nada, quería nada más abonar a eso. No sé si existe alguna otra duda, pregunta, comentario por parte de las y los asistentes. Igual pueden escribirlo por el chat. Denny, te doy acceso a tu micrófono. Hola, otra vez. Nada más, falta una pregunta por apuntar, que es esta justamente sobre las entidades regulatorias que es ideal que participen en cuestiones de movilidad, en una ley de movilidad, quiero decir, en movilidad. Desde tu punto de vista, ¿cuál es buena idea tener a varias instituciones ahí involucradas? ¿Es mejor tener solo 2, 3 instituciones involucradas? Y bueno, si tengo un poquito de tiempo, solamente el asunto de los consejos. Ustedes lo tienen mucho mejor analizado, yo creo, de lo que nosotros lo hemos analizado. Y digamos, ¿qué factor sería absolutamente necesario incluir dentro de estos consejos, dentro de sus facultades, como parte de sus facultades, quiero decir? En el tema de las organizaciones o las dependencias responsables del tema, creo que sí es importante pues identificar tu cabeza, ¿no? Que en este caso sería la Secretaría de Movilidad, pero pues también involucrar a otras dependencias que tienen funciones clave, ¿no? Y por ejemplo nos pasa, volteamos a ver mucho a movilidad o hay muchos reclamos contra movilidad, mientras que las secretarías de obra, que realmente son las que tienen en su poder la decisión de construir o no construir, están pues muy tranquilas, ¿no? O sea, y el reclamo no llega a estas dependencias. Es de verdad como bien difícil, yo creo que para los que también están en estas secretarías, pues porque a veces son las mismas secretarías las que están impulsando desde dentro ciertas disposiciones y pues no vemos que hay otras dependencias con mucha fuerza, con mucho poder de decisión, que pues sí no tenemos que sacar del radar, ¿no? Por decir así, la más importante vinculada con diseño de calles y con obras, la Secretaría de Obras. También todo el tema que tiene que ver con aplicación de la ley, o sea, aquí en la Ciudad de México la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Seguridad Pública son también pues fundamentales porque son quienes vigilan el cumplimiento del reglamento, ¿no? De ahí, la verdad, puede ser, yo creo que muchas dependencias podrían estar vinculadas, ¿no? O sea, salud, quizá por este tema de movilidad activa, educación, si hay algún tema como de campañas o también de inclusión de los temas en algunos programas. O sea, realmente creo que sí se ven variaciones en los estados, pero principalmente yo diría obras y seguridad pública, ¿no? Como las que son claves para este tema. Y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con el sistema de movilidad, ¿no? Porque también está, digo, ese es más complejo o sea, vinculado con transporte público, o sea, quien está viendo el tema también de operación de todos los sistemas que existan de movilidad, en fin, o sea, es como más detalle. Y de lo segundo, ¿cómo era? ¿Qué me dijiste? ¿De qué dependencias?
Creo que ya era esa. ¿Qué, No, ¿qué entidades había otra. regulatorias? Sí, Era ese. era eso. Y ya me acordé, los consejos, o sea, ¿qué es importante que tengan los consejos? Lo que evaluábamos es que, por ejemplo, que sí tuvieran integrantes de sociedad civil e integrantes de la academia. También importante tener voto, o sea, no solamente tener voz. Creo que esa disposición pues también hace la diferencia en la influencia que puedes tener en los consejos. ¿Te estoy dando acceso, Denny? Perdón, nada más la última. Es que cuando estábamos haciendo la propuesta de qué es lo que deben de tener los consejos, también el problema es voz y voto sobre qué sería lo más necesario. Nosotros creemos que sobre proyectos, por ejemplo, de infraestructura. Es decir, porque a veces como ciudadanos nos enteramos de los proyectos cuando ya están ejecutándose y ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces creo que en primer lugar es importante el asunto de los proyectos sobre movilidad, tener conocimiento de ellos antes de que se ejecuten. Y voz y voto, por ejemplo, ¿en qué otra área crees que sería indispensable? Creo que el enfoque tiene que ser en temas de política pública, o sea, porque la política pública, por ejemplo, incluye no solo los proyectos de infraestructura, sino también planes, o sea, todos los planes que se puedan hacer de movilidad, de seguridad vial, programas específicos, por ejemplo, de la instalación de sistemas de radares de velocidad, programas de alcoholimetría, o sea, realmente sí van más allá de proyectos viales. Mil gracias, Denny. Vamos a pasar a una última pregunta con Gersain. Estoy dando acceso a tu micrófono. Bueno, hola, hola, Ale, muchas gracias por la presentación. La mía es muy sencilla. Entiendo que presentaron su proyecto de ley por parte de la Coalición de Movilidad Segura. Entonces, hay otros proyectos de ley que se presentaron. ¿Tuviste posibilidad de revisarlos? Y si los revisaste, ¿qué integrarías tú al tuyo? ¿Qué otras buenas ideas hay en esos otros proyectos? Y si están teniendo estos mismos enfoques que ustedes. Sería todo. Sí, sí, gracias. En el tema de la ley, como bien dices, hay otros proyectos. Generalmente primero se revisan los de una cámara y luego después se revisan los de otra. Pero ahorita se está haciendo pues un trabajo en conjunto con todas las iniciativas que existen, un poco pues para avanzar, ¿no? Y lo que es bien interesante, en el Senado hay actualmente 3 iniciativas, podría haber más, o sea, no lo sabemos, pero en este momento hay 3, 2 de las cuales vienen de sociedad civil. O sea, realmente sí ha sido como un empuje de tenemos que legislar, proponer redacciones. Eso también creo que no es común, o sea, desde sociedad civil más bien es impulsar que se aprueben temas específicos, no tanto hacer como un proyecto completo, ¿no? Y creo que pues eso también es pues mucho valor el que ya hayamos trabajado en conjunto pues este documento que se presentó primero por la senadora Patricia y el senador Martí Batres. Ese se presentó en 2019 y es solamente de Ley General de Seguridad Vial, porque todavía no pasaba todo el proceso de la reforma constitucional. Otro de los proyectos es el del senador Primo Doté, el de San Luis Potosí, él también presentó un proyecto, pero es solo de seguridad vial. Y después de la reforma constitucional, el que se presentó con la actualización ya incluyendo temas de movilidad fue el de la senadora Nancy de la Sierra, que es el proyecto que realizamos desde la coalición Movilidad Segura. Por otro lado, en la Cámara de Diputados hay otros 2 proyectos, uno que es de la diputada Pilar Lozano, de ley general de los 2 temas, también salió después de la reforma constitucional, y también otro proyecto que presentó el diputado Javier Hidalgo, ¿no? Para que llegue a diputados se tiene que aprobar primero en el Senado. Entonces, en este momento, la comisión es la que tiene pues la responsabilidad de analizar todas estas iniciativas
En los meses de abril y mayo, SEDATU también encabezó pues un proceso de revisión de todas las 5 iniciativas que estaban, pues para generar un insumo para que la comisión hiciera su dictamen. Un poco pues la intención también era conocer el sentir del Ejecutivo. Por ejemplo, ahí también nos dimos cuenta pues, de que salud necesita ser mucho más participativa o tener una voz mucho más fuerte, porque pues hasta ahora no ha habido un pronunciamiento a favor de la seguridad vial pues más fuerte. Y bueno, pues está en proceso, ¿no? O sea, analizar cómo estos proyectos pues atienden estos temas. Lo que creo que es interesante también del proyecto de la coalición es que fue el resultado como de mesas de trabajo. Tuvimos a más de 100 especialistas en 5 mesas arrastrando el lápiz, literal. O sea, teníamos el drive con el articulado y sobre el articulado iban como haciendo las correcciones, las propuestas. Hicimos un documento completo que lo regresamos con todos los 100 participantes y algunos pues todavía pudieron regresarnos sus comentarios. Entonces, no es como tal solo de la coalición, sino creo que es también pues, el resultado de un ejercicio de consenso. ¿Qué es lo que esperaría de la comisión, ¿no? Los otros proyectos también pues traen elementos que se pueden recuperar, que son como interesantes. A lo mejor, por ejemplo, de Javier Hidalgo habla pues de más conceptos, no tantos instrumentos, pero más como conceptos que pues será útil también retomar. Las que son de seguridad vial, sí vemos pues que les falta esta parte de movilidad también, que ha sido como de los elementos mejor trabajados, sobre todo porque SEDATU está también ahí al frente, pero sí creo que faltan reforzar elementos de seguridad vial, creo que en todas las iniciativas. O sea, vemos como un poco por ejemplo, algunas todavía con un enfoque mucho de educación, no tanto de prevención, ¿no? Y de un enfoque de sistema seguro. Y bueno, pues nuestro trabajo como coalición es pues seguir cercanos a la coalición, a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que es quien pues va a hacer este análisis, y como coalición pues defender los temas que nos parecen clave, ¿no? O sea, que es pues que haya una institución responsable, no una agencia, un sistema, que se destine presupuesto, y el tema pues, de los factores de riesgo y el tema de víctimas. Pero sí, o sea, es una revisión exhaustiva que pues es la que hemos estado trabajando también, de cómo recuperar pues información de todos los proyectos. Mil gracias, Ale. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta aquí. Entiendo que hay muchísimas preguntas y comentarios. Si nos las hacen llegar, con todo el gusto se las haremos llegar a Alejandra, y ella nos podrá abordar un poquito más el tema. Y nada, agradecerte muchísimo, Ale, tu tiempo, tu disponibilidad para esta Estrategia Misión Cero y para todas y todos los asistentes. Y a todas y a todos, recordarles que cada 15 días estamos teniendo estos webinarios. El próximo, el 16 de junio, nos va a acompañar una doctora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos va a hablar sobre cómo hay ciertas condicionantes como el uso del suelo, el espacio, el medio ambiente, que condicionan la decisión de qué medio de movilidad o de transporte utilizar, ¿no? Entonces va a estar bastante interesante. Les estaremos llegando por ahí correitos, y por nuestras redes sociales pueden encontrar el enlace de registro. Entonces, a todas y a todos, muchísimas gracias. Ale, de nuevo, muchísimas gracias, y un abrazo a todos en Céntrico, quienes hicieron este maravilloso trabajo. Y les mandamos por correito los enlaces de descarga de los documentos. Mil gracias a todas y a todos. Ale, de nuevo, mil gracias. Gracias, un gusto acompañarles. Gracias por sus preguntas también. Chao, nos escuchamos en 15 días.